haya hecho en el seguro hayan visto que de acuerdo al manejo no hay dosaje de hormonas tiroideas para los puestos pequeños, pero eso es simplemente administrativo. Ustedes tienen que estar en la capacidad de leer, pero obviamente la diabetes está tan amplia que glucosa es muchísimo más valioso, no solamente desde el punto de vista de los pacientes que van a ver, sino del manejo que les corresponde. Ahora, lo que corresponde a glucosa es entender que actualmente ya no se considera que haya problema con el análisis. Varias veces, y todavía algunos colegas dicen, hay que tener cuidado con la glucosa porque a veces sale mal. No, esa era la técnica anterior. Entonces, normalmente lo que trata el laboratorio es de utilizar aquellas técnicas que sean lo más valiosas para el paciente. Y aquí es donde van a escuchar ustedes, sobre todo en endocrinología, es bien importante que el médico dice, te vas a hacer el control aquí, y aquí vas, y aquí vas. ¿Por qué? Es mucho más fácil comparar valores cuando tienen la misma metodología. Este es un problema que sí sucede entre laboratorios chiquitos y laboratorios grandes. ¿Por qué? No es comparable entre dos metodologías. Y por eso cada laboratorio te da valores. Ustedes dirán, pero acá nos está haciendo usted aprender que es 100, sí. Pero si ustedes ven en algunos dicen, no, es 110, 105 por la técnica. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo la técnica? Nosotros somos capaces de leer y comparamos eso con el patrón ideal. No hacemos pruebas ideales jóvenes porque sale carísimo. Los exámenes que nosotros utilizamos se trata de ver costo-beneficio. Un examen que sea estable en el tiempo, o sea, los enzimáticos que ahora son muy buenos y están económicos, pero si trabajáramos con el patrón de oro, jóvenes, esto no lo paga nadie. Imagínense, si ya sale caro tener diabetes, saldría imposible, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta dos circunstancias importantes. ¿Dónde es más estable la glucosa? Lo que es más fácil de conseguir es una gotita de sangre. Esta tiene muy buenos resultados y muy buena correlación, pero no va a salir igual que la glucosa en plasma. Entonces, ¿cuál es nuestro patrón? Glucosa en plasma. ¿Listo? Por eso a veces dicen, me tomaron en el dedito. ¿Y qué le responden en el consultorio? Eso no vale. Literal no es que no vale, sino que no es el patrón con el cual se evalúa. ¿Entendido? Muy bien. Esto va a darnos diferentes situaciones. La glicemia en ayunas tiene una ventaja valiosa en cuanto a que se ha estandarizado muy bien, ¿sí? Y hay que recomendarle al paciente que no se mate de hambre la noche anterior. Matarse de hambre la noche anterior, si es que le sale bien, o sea, si se matan de hambre en el punto preciso, va a salir baja, ¿no es cierto? Pero si se matan demasiado de hambre, van a estimular contrarreguladoras y sale al contrario, alto. Después le decimos al paciente que duerma bien, que coma la cena normal que come y que venga después de por lo menos 8 horas de ayuno, porque ustedes son el ejemplo claro de que mis pruebas de glucosa necesitan una lista, sí, criaturas del Señor, sobre todo en semana de exámenes. Para ustedes la cena es a las 2 de la mañana, que no sé si es desayuno, porque quieren mantenerse despiertos, o es el almuerzo cena de anoche, porque se quedaron dormidos. O sea, para ustedes el patrón de glucosa serían los primeros a los que tendría que ser mi lista, ¿no es cierto? Haga el favor de seguir las siguientes indicaciones, porque si no la prueba pierde validez. ¿Listo? Entonces, la prueba de tolerancia glucosa oral 75. ¿Por qué, doctora, tenemos que aprender que es 75? Porque hay 3 pruebas de tolerancia glucosa oral. La antigua, que se utilizaba con 100, que nos andaba dando complicaciones. Van a ver que hay inclusive colegas que dicen, no, eso es no peligroso. Hay pacientes que llegan a convulsionar. Ya no la usamos. Eso se usaba antes. Luego tenemos la G75, que es el patrón estándar. ¿Por qué? Porque entre que mi paciente hace dieta, se mata de hambre, no duerme bien y cosas así, cuando hacemos esta prueba le decimos, no señora, aquí hay que ser más estrictos, tiene más cantidad de reglas, y este es uno de los excelentes patrones para tamizar. A glicemia en ayunas le pueden mentir. Bien difícil mentirle a una prueba de tolerancia oral a la glucosa bien hecha. Y luego está tolerancia a glucosa oral 50 gramos, que lo vamos a tocar en gestantes. Jóvenes no le van a dar 75 gramos a una gestante, ¿no es cierto? Ni de chiste. Es muy peligroso, es demasiado. A ustedes sí, porque son jóvenes.
que tener en cuenta cuál es tu paciente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la nuestra? Trabajando con adultos promedio y que nos entiendan las cosas. Tenemos que aprender esta sigla. De hecho, son dos siglas. HB es hemoglobina, obvio. Son varias cadenas, medimos la A, y 1C significa la que está glicosilada. Normalmente se utiliza simplemente A1C como sigla. Nosotros tenemos que aprender sí. ¿Cómo vas a pedir la prueba? ¿No es cierto? Bueno, me puedes pedir hemoglobina glicosilada, pero hay un problema, eso no existe en las peticiones. Solo tienes dos opciones, HbA1c o A1c. Esas son de las cosas que tenemos que saber, parte de nuestra jerga. Y por último, la glicemia al azar es sumamente valiosa. Esto es lo que se hace, por ejemplo, cuando están en emergencia. Entonces tienen que entender que la glicemia al azar tiene otras normas. Porque dicen, no, ha salido alto, no, tienen otras indicaciones. Entonces vamos primero con la glicemia en ayunas, y aquí puede ser que necesitemos, en plasma es muchísimo mejor. Aquí las ayunas son de 8 horas con un consumo habitual de carbohidratos adecuado en la cena. Jóvenes, un consumo habitual de carbohidratos en la cena es del tamaño de un pan, más o menos. ¿Listo? Y algún tipo de proteína. Más de eso ya es muy sospechoso. En el caso de esta glicemia al azar sí hay que aprender. Esa no se las voy a poner en ningún lado. Jóvenes, si ustedes tienen una glicemia al azar de 200, eso está mal. En la vez pasada ya establecimos que cuando aparece glucosa en orina, hemos superado el límite de reabsorción del riñón. Y ya hemos recordado y escrito en nuestra cabecita cuál es el límite de reabsorción del riñón. 180. 180. O sea, todo lo que está más allá de 180 está mal. ¿Dónde está el problema, jóvenes? De que un ser humano normal, incluidos ustedes, que son bastante jóvenes, pueden alcanzar una glucosa postprandial mayor a 200 dependiendo de lo que comen. ¿Sí? Y eso se puede lograr tranquilamente en un cumpleaños. Aunque me han dicho que últimamente los cumpleaños de los niños son de fruta, porque tiene menor índice glicémico que una torta y la gaseosa, pero aún así, sí se puede alcanzar. Entonces, una glicemia de mayor de 200, eso ya está mal, ya sea por consumo o porque ya hay una alteración. Y entonces, tenemos que tener en cuenta que la prueba de tolerancia oral a glucosa se la tienen que explicar al paciente. Millones de veces me han llegado pacientes que creen que pueden hacer otra actividad durante la prueba, no jóvenes, ¿sí? Es para que esté sentado mirándome durante 2 horas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que primero tener en cuenta que el consumo promedio, un consumo normal, son 150 gramos de carbohidratos. ¿A qué se llama eso? Por ejemplo, es un pancito de desayuno, arroz en el almuerzo y otro pancito en la cena con comida habitual, ¿no es cierto? No haberse ido a un cumpleaños hace 2 días y haberse comido torta, gelatina, gaseosa, ¿qué más? Y unos chocolates, ¿no es cierto?, para rematarlo todo. Entonces, eso altera el metabolismo y eso hace que la prueba salga mal y eso incrementa el riesgo de complicaciones. Algo que tienen que aprender, esta es una prueba fisiológica. Las pruebas fisiológicas es cuando tú le das algo al paciente para modificar su metabolismo. Todas las pruebas fisiológicas tienen contraindicaciones y riesgo de complicaciones. ¿Listo? Si ustedes están enviando al paciente a una prueba fisiológica, tienen que estar conscientes de eso y explicarle al paciente, porque a veces el paciente me dice, ay no, me van a inyectar, era con la clonidina, y me lo voy a llevar al colegio. Nosotros, ¿a dónde lo va a llevar usted? No, es preferible que descanse, haga usted el favor, lo tenemos que vigilar, va usted a disculpar, pues que he estado 2 horas ahí. Pero yo tengo que trabajar, sí, yo estoy comprendiendo, pero si trae a alguien, nosotros lo cuidamos y se lo damos a la otra persona cuando se termine de descansar la persona. Entonces, hay que tener en cuenta que estás afectando el metabolismo de manera voluntaria, a propósito, ¿listo? Entonces, aquí, jóvenes, 75 gramos de glucosa nidra, no creo que alguna vez lo hayan hecho. Si alguna vez los mandan a acompañar a los pacientes, es un pote de este porte y le piden 4 limones, porque tiene sabor a rayos, ¿listo? A mis niñas de enfermería les digo que tomen suero de rehidratación oral, solamente para que aprendan qué cosas están dando. A ustedes les molestaría tomar esto, pero solamente para que prueben, porque mi chiste es bien desagradable. Y saben que es la peor parte, porque ustedes dirán, no es una limonada con un montón de azúcar. Sí, es una limonada de 4 limones con un montón de azúcar, pero se tiene que tomar caliente porque si no, no disuelve. ¿Qué?
Entonces ahora prueben con una limonada, con un montón de azúcar caliente. Hay gente que ni siquiera termina de tomar medio vaso y lo devuelve todo. Y para eso existe otra alternativa. Jóvenes, ¿quieren saber cómo se logra una sobrecarga de glucosa? Bien sencillo. Agarras una Coca-Cola normal de 600 mililitros, 2 panes y les pones 2 cucharas de mermelada a cada uno y un sublime mediano, no el grandote ni el stick, el mediano. Jóvenes, esos son 75 para sobrecarga de tolerancia oral, ¿no es cierto? ¿Sí? De pronto, la gaseosa con torta suena muy sospechosa o no. Solo falta que sea torta de chocolate, le pongan Foch extra y ya tienen una prueba de sobrecarga oral a la glucosa. Esto se hace cuando el paciente no tolera. Hemos tenido niños, niños adolescentes, sí, criaturas de 13 años, son de mi porte, que ya les corresponde la dosis completa. No le vas a hacer tomar por la limonada. Entonces los pediatras generalmente les mandan, los niños dicen, ay, me van a dar gaseosa con pan con mermelada, son felices. Pero cuando uno toma conciencia que esas cantidades que les estoy diciendo se las han comido en algún cumpleaños, ¿no es cierto? Y todavía con cena más, ¿no? Porque como ya son grandes les corresponde también lo que sea que se haya horneado, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, jóvenes, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, los tiempos. Primero necesitas una medición en ayunas, luego el paciente se tiene que tomar por lo menos en menos de 10 minutos la taza con todo el brebaje que de verdad parece pócima de bruja, y tienes que tomar cuando terminó, y de ahí depende de dónde estén rotando. El protocolo dice tomar la glucosa a los 60 y 120 minutos. 60 no se evalúa normalmente, se evalúa directamente 2 horas, 120. Pero en algunos protocolos eso ya es manejo de endocrinología. Endocrinología a veces pide 30, 60, 90, 120 y en otras oportunidades pide tanto glucosa como insulina. Ese es un estudio completo, pero están buscando diferenciar diabetes 1 y diabetes 2. Eso ya es más profundo. ¿Cómo es realmente la prueba? Glucosa en ayunas, ¿sí? Entonces, mis pacientitos, así con toda su ternurita, ¿no es cierto? Dicen, no, pero tengo que ir a trabajar. Yo pensé que podía ir a apagar el agua y regresar, caminando a toda velocidad. Como comprenderán, está prohibido hacer ejercicio durante estos 2. Lo único que puedes hacer es sentarte, ya leer si quieres, dormir también. Pero nuevamente hay que repetir en ayunas. Eso pasa también, jóvenes, que dicen, ya, mañana vengo con calma para tomarme el refresco. ¿Ha comido algo? Sí, mi desayuno. No. Hay pacientes que tienen que regresar varias veces porque no te entienden. Entonces, por eso es muy importante explicarle al paciente. La prueba bien hecha resulta evidentemente útil. Y así, ¿por qué esperamos a los 120 minutos? Porque debemos casi regularizar glucosa en ese tiempo. Eso quiere decir 140 es nuestro valor de corte. En problemas un poco más complejos, en el medio puedes hacer picos grandes, pero eso ya va a depender de que la situación sea más compleja y eso ya es cosa de endocrinólogos. Entonces, la prueba se modifica de acuerdo a lo que estás buscando. ¿Aquí de qué estamos hablando? Tamizaje normal de diabetes mellitus tipo 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Glucosa plasmática basal, que tome el líquido a una velocidad apropiada para que podamos mantener el líquido dentro del paciente. Si el paciente vomita, se anula la prueba. No vale nada, hay que volver a comenzar todo. Entonces, y simplemente se toma a las 2 horas. Esa es la prueba. Ahora, ustedes van a ver montones de pruebas distintas y si alguien ha acompañado a alguien a esa prueba, van a ver que lo que yo he dicho no es siempre así. ¿Por qué? Las modificaciones que hacen depende de lo que están buscando. Es muy importante explicarle al paciente que tiene que estar quieto. El paciente dice, no, pero voy a hacer la cola de la reprogramación, voy a ir nada más a la esquina, tengo que dejar esto donde no sé quién, voy y vuelvo. No, por favor, tiene que estar quieto, porque si no, se altera la prueba, no tiene validez. Luego vamos a tener la hemoglobina glicosilar. Aquí vamos a hacer, ¿cómo se dice? Una revisión de glóbulos rojos. ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? 120. ¿Qué cosa es unión irreversible, espontánea y aleatoria?
Jóvenes, el glóbulo rojo solo come glucosa y por lo tanto sus receptores de glucosa, sus canales de glucosa son libres. Hay glucosa en la sangre, se mete al glóbulo rojo y el glóbulo rojo no tiene mitocondria y por lo tanto solamente puede hacer glicólisis y esto es muy poco efectivo en cuanto a ATP, que es dinero energético, ¿no es cierto? Y por eso siempre está usando glucosa, usando glucosa, usando glucosa. Y es simplemente por concentración. Hay poca glucosa, entra poca al glóbulo rojo. Hay mucha glucosa, entra mucho al glóbulo rojo. Es así de simple. Y por eso hay esta unión, es no enzimática, es decir, nadie la media. ¿De qué depende? De la concentración. Cada vez que sube, entra más glucosa y se pega a la hemoglobina. Esto de aquí es sumamente valioso en el control de los pacientes con diabetes, porque son pacientes muy listos. Aprenden que haciendo dieta 1 o 2 días antes y muriendo de hambre la noche anterior, su glucosa va a salir bajita, ¿no es cierto? Y se llama anemia estérita, mentira. La hemoglobina glicosilada tiene 3 meses de antigüedad y por eso es la recomendación precisa. Pero, ¿debo tomar la hemoglobina glicosilada cada 3 meses? No. Si el paciente tiene una buena adherencia al tratamiento y está haciendo cambios de estilo de vida, se estila cada 6 meses porque en comparación con otros controles es muchísimo más costosa. ¿Y cuándo también se hace esto? Cuando estás cambiando medicación. O sea, tú dices, no, mi paciente no está yendo bien, pues vamos a modificar medicación y entonces tienes que hacer el seguimiento con hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? A veces no es la medicación, a veces el paciente es que está comiendo más y por eso no está rindiendo la medicación. Es excelente, sino que tenemos que recordar también la vida de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos nacen en la médula ósea, fluyen durante 3 meses y terminan en el vaso, ¿dónde? Bueno, hemocateresis. ¿Listo? Donde se recupera la hemoglobina y desaparece el glóbulo rojo. Ahora, esto es un promedio. El vaso los mira los glóbulos rojos y dice, ay, no sé, te ves un poco arrugado, páselo, chapa. Pero solo tenía 1 mes, no importa. Entonces, por eso decimos que esto es un promedio. Entonces, la hemoglobina glicosilada en cualquier hemoglobinopatía o problema de sangre no tiene validez. Vayamos al comienzo. Anemia. La hemoglobina glicosilada es porcentual. Este valor es para ustedes. Adultos, jóvenes, sanos. Deben tener menos de 5.7%. Pero si tengo poquita hemoglobina, como en la anemia, ¿cómo va a estar mi hemoglobina glicosilada? Poquita. No hay factor de corrección. En ese caso, no nos va a ayudar. Asplenia. El vaso no se está hemocaterizando a los glóbulos rojos y por lo tanto viven ¿cuánto? Solo Dios sabe. Sí, viven más generalmente, entonces estás manteniendo más hemoglobina glicosilada y generalmente sale elevada, pero de forma anormal. No es el paciente, sino es el glóbulo rojo. En el caso de la uremia también los glóbulos rojos son recambiados más rápido. Es como que dijeran, no sé, se ven feos y ¡pam! Los cambian y por eso también hay alteración. En la hipertrigliceridemia estamos hablando de más de 1000. Es bien raro encontrar más de 1000 de triglicéridos. Solamente se puede encontrar en los pacientes con hipertrigliceridemia familiar. ¿Por qué? El plasma está demasiado turbio. Entonces, cuando tratas de leer, vamos a tener alteraciones. Lo mismo pasa con la hiperbilirubinemia, pero esto es por color. Va a parecer que la muestra ya tiene color y esto solamente pasa por encima de 10 de bilirrubina. ¿Han visto un paciente con más de 10 de bilirrubina? Son muy poquitos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que las alteraciones por otros metabolitos que interfieren con el método va a ser poco. Pero por esto muchos de los médicos, sobre todo cuando tienes un paciente difícil, piden que la hemoglobina glicosilada sea por una metodología que se llama HPLC, que es muchísimo más cara. Entonces, por eso a veces van a ver que ustedes en endocrinología, el médico dice, te vas a hacer los exámenes aquí, porque ya saben cuál es el perfil, porque hay 3 tipos de metodologías. Son buenas, pero muchísimo mejor es la HPLC. El problema es que la diferencia es grande. O sea, en cuanto a precio, la diferencia es grande. Entonces, por eso va a depender de qué paciente tienes. Tienes un paciente
mucho riesgo, un examen tan costoso no es costo-beneficio efectivo. Y por último, en el caso del consumo de alcohol, vamos a tener que el daño es directo a la médula ósea, ¿sí? Entonces, ¿cuál era mi utilidad del alcohol para ustedes en microbiología? Desinfectar, ¿verdad? Sí, esa es la utilidad del alcohol. Entonces, estamos comprobando nuevamente que la utilidad del alcohol en los seres humanos no existe, ¿no? Jóvenes, ¿desde cuándo se considera consumo alto de alcohol? Más de 14 gramos por día en varones y más de 7 gramos por día en mujeres. Es una cuestión enzimática, sí, no es discriminación. ¿Por qué está expresado en gramos? Porque es dependiente. Obviamente, si tienes un quisco puro con 40% de alcohol, tu derecho son 35 mililitros. En vino son 2 copas y en cerveza vienen a ser 400 mililitros. ¿Sí? Entonces, muchas personas caen en consumo crónico de alcohol, porque estoy diciendo 14 gramos por día o 28 por 7, o sea, 14 por 7 para la semana. Y si es que eso se junta, puede gestionar. Entonces, en el hemoglucotés son muy buenos, ¿listo? La ventaja del hemoglucotés es que ya es una prueba enzimática y obviamente lo que dicen, no, le duele al paciente, todo lo que quieran, pero este de aquí es menos sensible que la glucosa en suero, porque la glucosa en suero está retirando los interferentes de hemoglobina y otras sustancias y es mucho más sensible. Por eso, esta es la que se considera como patrón de medición. ¿Qué sucede? Jóvenes, aquí sí tenemos que tener algo muy en claro con la monitorización continua. He visto la propaganda, si no me equivoco, inclusive estaba por un precio muy bajito, que dice de que hay lectores sin dolor de glucosa. Jóvenes, apunten en su cabecita, ¿sí? A día de hoy, ninguna metodología que no ingrese al tejido del paciente está aprobada como un control de glucosa. Se hizo pruebas, de hecho, con una de las metodologías tipo reloj y salía lo que quería. ¿Listo? Uno de los interferentes más importantes era el sudor. A ver, jóvenes, ¿cómo hacemos para que no sude el paciente? No, pues de tarea a la gente que trata de solucionar esto. Yo sé que es incómodo tener que hincharse el dedito 4 o 5 veces por día, pero aún no se ha inventado una metodología que no sea invasiva. Jóvenes, ninguna agencia, y sobre todo la ADA, ¿por qué estoy haciendo hincapié en esto? Sí saben quién es la ADA, ¿no? Los muchitos uno siempre se pide con la doctora. Pero no, ustedes sí saben, ¿no es cierto? La American Diabetes Association, ya. La ADA dice actualmente que es muy importante tener un control continuo de glucosa en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, al menos alguna vez, para ver realmente cómo están yendo los picos de glucosa. ¿Ven este pico de glucosa? Este pico de glucosa está por la estratosfera y más allá. O sea, está mal la dieta. Estamos controlando mal al paciente. Y entre más glucosa elevada hay, mayor daño de órgano blanco. Jóvenes, ¿cuáles son los órganos blancos que más se dañan? Riñón y corazón. ¿Sí? Entonces está bien feo quedarse sin riñón, porque ya les expliqué que sin riñón no se sobrevive, y tener un infarto está todavía más feo. Sin contar todos los demás son una desgracia. Entonces, actualmente se está preconizando, o sea, se está haciendo propaganda, se está procurando que mis pacientitos al menos alguna vez se pongan uno de estos sensores. Pero jóvenes, si les van a poner el sensor que supuestamente no duele, ¿qué bien le vamos a hacer al paciente? ¿Entendido? Muy bien, ahora salvo que ustedes lo inventen y los aprueben las agencias apropiadas, no, jóvenes, hay que clavar al paciente y punto. Ahora, ¿qué sucede en este caso? El sensor es muy fino y este sensor contiene el examen enzimático, pero ¿dónde está la diferencia? Siempre hay una guerra en clínica. ¿Por qué? La curva que dibuja este es diferente a la que te da el hemoglucotés, porque esta medición es en tejido. Si ustedes se dan cuenta, está en el subcutáneo, simplemente en contacto con intersticio. Y obviamente en sangre puede haber mayor cantidad o menor cantidad, y el movimiento hasta que se desplace y se acomode tiene un retraso de entre 10 y 15
momento de la vida estás. Normalmente se toman unas 5 mediciones, pero esto se programa y te va a dar el resumen con la media, ¿no es cierto? ¿Ven la línea cortita? Eso es más o menos cómo está. ¿Y qué son las otras líneas? Las desviaciones de acuerdo a los momentos en que ha tenido más azúcar de lo debido y aquí lo peligroso, menos. En diabetes jóvenes, curiosamente, lo peor que te puede pasar es que tu paciente haga hipoglicemias. Si tu paciente hace algún... Eso es clínica, eso sí aprendan en su cabecita. Si tu paciente hace hipoglicemia, el tratamiento tiene algo de mal o tu paciente tiene una situación más delicada que una diabetes normal. ¿Listo? Entonces, que el paciente haga hiperglicemia, eso es esperable y eso lo tenemos que manejar. Pero que te haga hipoglicemias, eso es un peligro, ¿entendido? Y es un punto de cambio de tratamiento, ¿sí? Entonces, por eso es que la medición continua de glucosa, que aquí está, es muy importante. Pero ¿cuál es el problema, jóvenes? Obviamente, eso está indicado para pacientes con diabetes tipo 1. ¿Por qué? Tienen que ponerse insulina permanentemente y obviamente la versión anterior era clavarse el dedito 5 veces al día. En cambio, aquí no. El sistema se programa, le toma la glucosa y entonces el paciente sabe y aplica su dosis de insulina. Pero en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 también es muy útil porque hay muchos pacientes que también utilizan insulina, entonces no hay que estar clavando al paciente. ¿Quién más? El paciente que está con bomba de insulina. El paciente que tiene bomba de insulina significa que su manejo de insulina es muy irregular. Por lo tanto, estar haciendo mediciones al azar no va a ser tan bueno como tener una curva estandarizada. Aquí hay un problemita chiquito, mínimo, íntimo. La enzima se agota en el sensor. Por lo tanto, un sensor, dependiendo de la fabricación, va a tener entre 10 y 14 días de viabilidad. Estos aparatitos se venden por el módico precio de entre 100 y 150 dólares. Jóvenes, imagínense, entre 100 y 150 dólares por cada 2 semanas. Wow. Todos los días, todos los años, todos los meses. ¿Junto o no? Eso es el equipo. Aparte es el sensor. El sensor es como un teléfono que pasas por el equipo para que traslade los datos a que sean visibles. Estas curvas que les estoy enseñando obviamente no se ven aquí. Y son pequeños, son como de 3 centímetros, generalmente se trabajan en la parte posterior o en la pancita, ¿sí? Son plásticos. ¿Y por qué se dice a los pacientes con diabetes? Porque los pacientes que los estás manejando es como tomarles un examen a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces los pones 14 días y te bota la curva. Porque ¿cuáles son las curvas más peligrosas? Las de hipoglicemia. Las de hiperglicemia están mal, pero las de hipoglicemia son realmente peligrosas. ¿Ha quedado claro? Pero tenemos que tener en cuenta que lamentablemente los estudios actuales están demostrando que la diabetes tipo 1 es mucho más frecuente de lo que se pensaba. La diabetes tipo 1 generalmente es por la destrucción de los islotes de páncreas mediada por células TCD4, pero con anticuerpos. Jóvenes, noticia, tienen que aprenderse estas siglas. ¿Cómo se piden los anticuerpos anti-islote? Son 4 anticuerpos en diabetes. Obvio, el más obvio es el anti-insulina. El anti-insulina se toma, no es el más frecuente. ¿Por qué? Porque si mi paciente ya se puso insulina, no puedes tomar el anticuerpo, no tiene validez. ¿Para quiénes es? Para los pacientitos que van a iniciar insulina y nunca se han inyectado y no tiene valor diagnóstico, sino tiene más que todo un valor de cómo va a responder al tratamiento con insulina. No está puesto en las guías. Para detección de diabetes mellitus tipo 1 están estas. El anti-GAP, ¿qué significa GAP? Descarboxilasa de ácido glutámico. Hay varios. El que se está utilizando actualmente es el 65. Entonces, ¿cómo se escribe? Anti-GAP 65. Porque no, en la hojita de pedir exámenes no vienen anticuerpos anti-islote, ¿sí? Sino vienen con su nombre propio. Este, jóvenes, es el más importante, el que tienen que aprender porque es el más sensible, ¿no es cierto? Es el más sensible. Significa que es el que con mayor probabilidad nos va a dar positivo. Luego tenemos el IA2, anti-IA2. En este caso estamos hablando de la tirosina fosfatasa de los islotes y este es el más específico. ¿Listo? Entonces, por eso los hacemos juntos. Y para incrementar
la cantidad de diagnóstico. Para mejorar mi población de diagnóstico tengo que hacer el ZNT8, que es el transportador de zinc de tipo 8. Normalmente solo vienen así: anti-GAT, anti-IA2 y anti-ZNT8. ¿Listo? Eso es lo que tienen que aprender. ¿Por qué? Dicen anticuerpos contra el islote. No existe. Los anticuerpos son específicos a ciertas sustancias. ¿Entendido? ¿Y por qué es esto, jóvenes? Pues aquí estamos hablando de tamizaje de diabetes de tipo 2. Tenemos un cuadrito para despistaje de diabetes de tipo 1. Van a ver que ha incrementado bastante el tamizaje. Entonces, aquí, ¿a quién hay que tamizar? A todo ser humano mayor de 35 años. Bueno, no cuadran ustedes. Siguiente. Si es que ¿y cada cuánto tiempo hay que tamizar? Cada 3 años. O sea, a partir de los 35 debemos iniciar. Y generalmente, ¿con qué comenzamos? Glucosa plasmática, ayunas. Si es que está normal, se espera que el siguiente control sea en 3 años. Pero tenemos pacientitos especiales. ¿Quiénes son mis pacientitos especiales? Unos que tengan ascendencia latina. ¿Los conocen? Se ha demostrado que en la población latina hay un fuerte componente de tener diabetes mellitus en la familia. O sea, si es que, sobre todo del lado materno, o sea, si mi mamá tuviera diabetes, yo debo comenzar el tamizaje antes. Obviamente, hace como 1000 años tenía que comenzar el tamizaje, pero estamos poniendo de ejemplo, ¿no es cierto? Y sobre todo si tu línea familiar va más atrás. O sea, si mi mamá tiene diabetes, mi abuelita tuvo diabetes y la bisabuela tuvo diabetes, no sé, creo que hay que comenzarlo a tamizaje muchísimo antes. ¿Por qué? Porque sí, de verdad, hay riesgo. En el caso de nosotros aquí tenemos que ver quién esté con sobrepeso, por encima de los 25 de masa corporal. Y ahí sí cae un montón de gente, por más que esté jovencita o no. Además, si mi paciente tiene sobrepeso y otro factor de riesgo como diabetes en familiares de primer grado, hipertensión, aumento de colesterol, síndrome de ovario poliquístico, que es súper frecuente, debo iniciar mucho más joven. ¿Listo? ¿Cuándo? Cuando detecto el incremento de peso. Para nosotros, como población médica, estos pacientes son realmente importantes en el hecho de evaluación de si hay diabetes. Los pacientes que toman corticoides por situaciones obvias, el consumo no controlado de corticoides llega a desencadenar diabetes mellitus tipo 2. Aunque sea, eso es de ley, sí, pasa un montón de veces, es un caso clínico típico, ¿no es cierto? Paciente que tiene dolor de rodilla crónico, de cadera o de espalda y se inyectaba dexametasona en la farmacia. Pasan un par de años y aparece con diabetes. Pero aunque las dosis sean bajas para el glucocorticoide, puede desencadenar diabetes. Entonces estamos en la obligación de hacer tamizaje cada cierto tiempo para evaluar. Las estatinas, ¿se acuerdan que queríamos bajar el riesgo cardiovascular tratando de controlar la LDH? Pero al mismo tiempo estas pueden desarrollar diabetes secundaria. Y las tiacidas, ¿cuál es la tiacida más famosa? Hidrocloro, que es la base, el fundamento, la primera en tratamiento de hipertensión. ¿Qué es la otra mitad del mundo o no? O sea, una mitad tiene diabetes y la otra tiene hipertensión. Y justamente el tratamiento las lleva hacia el otro lado. Por eso en diabetes jóvenes lo que más se está recomendando, y es una situación bastante fuerte desde la guía de 2023, me parece, de la ADA, es cambio de estilo de vida. ¿Qué debemos decir? No a la Coca-Cola con torta, no es porque sea la Coca-Cola, sino cualquiera. No al exceso de dulce, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no se vaya a la desgracia el metabolismo de los jóvenes. En pacientes con tratamiento psiquiátrico hay que tener mucho cuidado. Estos van a tener varias alteraciones. Generalmente hay que hacer perfil de médula ósea y perfil metabólico, no solo glucosa. La glucosa es particularmente valiosa porque es una de las primeras que se afecta. Y jóvenes, en nuestros pacientes con VIH, cada que les cambias el tratamiento, tienes que darte unos 3 a 6 meses para controlar que no han hecho desórdenes de glucosa. El tratamiento de VIH sí ha mejorado muchísimo, la sobrevida del paciente es una maravilla, ha hecho que los pacientes hagan su vida normal, pero tiene riesgos adicionales. Igual todos, no importa qué cosa esté tomando, unos más que otros.
¿Entendido? Entonces, ¿qué tenemos? La diabetes de tipo 1, que es donde no hay producción por destrucción de las células. La diabetes de tipo 2, que es resistencia, ¿no es cierto? Tienes la insulina, pero le hacen poquito caso, ¿sí? Y luego, aquí, jóvenes, las causas monogénicas son bastante valiosas. ¿Por qué? Porque aquí hay mutaciones. Por ejemplo, pacientitos con síndrome de Down pueden tener una mutación que les lleve a diabetes de tipo 1, pero con más tiempo de desarrollo. O sea, no los captamos a tiempo y no podemos detener el progreso. Eso es muy importante en diabetes. Actualmente se está preconizando de que la diabetes diagnosticada en estadios iniciales debería detenerse. ¿Listo? Y por eso es muy valioso el laboratorio. Jóvenes, actualmente ya no se habla de las 5 P's de diabetes: polidipsia, poliuria, polifagia, PEN, ¿y cuál es la otra? Polineuropatía, o esas todas. Eso significa que la diabetes ya está para más allá, ¿cierto? Sí, de la ventana para más allá. Nosotros con el laboratorio tratamos de identificar las alteraciones que vienen a ser la prediabetes. Ahora, como la diabetes es tan difícil y tiene tantos problemas, ahora lo que se trata es capturar a todo el mundo en prediabetes, cuando nos persiguen a todos. Yo desaprobé con 24.9 y me mandaron a hacer dieta. O sea, a toditos, todos estamos ahorita. ¿Por qué? Porque obviamente para nosotros el control de glucosa es cada 2 años, que es el examen prevacacional. Si no te tomas los exámenes, no sales de vacaciones. Eso es para todos ustedes. Espérense a que se gradúen, no me comiencen a trabajar. Si no vas a los exámenes de prevacacional, no sales. ¿Listo? Entonces, aquí hay que tener en cuenta a las enfermedades como fibrosis quística, las que tienen valor, y que obviamente eso es de especialidad, pero hay que tener en cuenta que la diabetes no solamente va a surgir en pacientes que tienen problemas con las alteraciones del metabolismo. Aquí las que son por drogas, he dicho que son muy valiosas porque nosotros somos quienes recetamos y por lo tanto debemos hacer el seguimiento. Y obviamente la diabetes gestacional por su asociación con las hormonas del embarazo, pero nos toca mujer que está, o sea, entonces, prediabetes, ¿cómo decimos? De 100 a 125 de glucosa en plasma en ayunas. Para la prueba de tolerancia, a las 2 horas, recuerden, y esto tienen que aprender, no hay de otra forma, porque si no, ¿cómo me definen diabetes? En este curso la definición de diabetes es laboratorial, ¿cierto? Tengo que saber cuánto. Y de ahí tengo para las 2 horas de 140 a 200 y en hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4. ¿Por qué? Porque a partir de valores mayores de eso ya lo califico en diabetes. Pero la guía hace hincapié en eso. El hecho de que se califique en diabetes de tipo 2 a un paciente no significa que se va a quedar con esa calificación permanentemente. Si es que es un estadio muy inicial y el paciente asume los cambios de vida para regularizar el metabolismo de carbohidratos, puede salir de ese diagnóstico. ¿Listo? Entonces, actualmente ya no se dice que la diabetes es incurable, sino que depende de cuándo la ubiques. Y ahí es donde viene la versión clínica. Si tú tienes una glicemia al azar más de 200, no le vas a hacer ya prueba de tolerancia ni nada. ¿Listo? ¿Qué es lo único que necesitas? Síntomas. ¿Listo? Cualquiera de las 5 P's que haya tenido y una glucosa más. ¿Por qué? Tú pones a este pacientito que en algún momento ha hecho más de 200 en prueba de tolerancia a la glucosa y sí se te complica. De hecho, uno de los criterios es que si es que tú encuentras al paciente en hiperglicemia en ayunas, no entra a la protocolo. ¿Por qué? Porque si ya tiene más de 200 jóvenes, ya fue. Esta es muy valiosa cuando estás en emergencia. En emergencia, tu paciente tiene derecho hasta 199. No importa en qué fiestita está, porque sobre todo en la Navidad y el Año Nuevo, que son todas las crisis de vesícula, entonces dicen, no, pero que estaba de fiestita y me comí. O sea, como un elefante, no debería tener más de 200. ¿Listo? Y sobre todo, si ya tiene algún diagnóstico, alguna sintomatología, ya pasó, ¿entendido? Pero ¿qué pasa con los pacientitos que solo tienen un examen mal? ¿No es cierto? Por ejemplo, le salió mal el examen de glucosa en ayunas. Ahí pasamos a la prueba de tolerancia y con eso corroboramos. Pero ¿qué pasa si me da alguna de estas anormal? Esa es la que repito. Porque con 2 pruebas de las que tenemos para diabetes,
clasificamos al paciente en diabetes y le explicamos que puede salir de ese diagnóstico si es que hace los cambios como se le ha dicho. Pero recuerden que, por ejemplo, hemoglobinas glicosiladas no se utilizan mucho para el diagnóstico porque para eso tendrías que estar seguro de que tu paciente no tiene ninguna alteración en hemoglobina. Entonces, normalmente hemoglobina glicosilada sobre todo se usa para seguimiento. ¿Listo? Ya, entonces, ¿qué decimos? En una mujer que no está embarazada, este es diabetes, ¿no es cierto? Hemoglobina glicosilada más de 6.5. Luego, esta es glucosa en plasma, no vale la de dedito. Por eso cuando dicen, descarte de diabetes, si están clavando deditos, ¿es sospechoso o no? Es sospechoso, porque ¿qué descarta? Que tienes que ir a sacarte sangre de verdad con una anchuna apropiada. Y luego tenemos nuestra prueba de tolerancia oral. Acá tenemos nuestra glucosa al azar más de 200 o nuestra prueba por encima de 140. Entonces, es muy importante recordar que estas son definiciones que solamente valen mientras la guía esté vigente. No sabemos cómo se son raro, o sea, ¿por qué? Porque un tiempo desapareció la prediabetes. Si revisan la guía, no fue por el 2010 al 20, una cosa así, desapareció la prediabetes. Dijeron que estábamos, ¿cómo era? Estresando, generando ansiedad, martirizando, torturando gente. Y luego volvió a aparecer, porque dijeron, no, si nos tratamos en prediabetes y cambiamos, vamos a curar al paciente y vamos a prevenir montones de diabetes. Entonces, realmente esto es una convención, o sea, todos nos hemos puesto de acuerdo en seguir estas guías. Ustedes dirán, doctora, pero yo no firmé. Noticia, yo les estoy avisando que nos hemos puesto de acuerdo. ¿Listo? Muy bien, ahora que todos estamos de acuerdo, se las aprenden, porque no vienen con estos valores, ¿no es cierto? No, ¿para qué estudiamos medicina si me van a mandar todos los valores? Y aquí entonces, jóvenes, tenemos que tener en cuenta que hay mucha mayor cantidad de diabetes de tipo 1 de lo que creíamos. Antes se decía que la diabetes de tipo 1 pues era muy rara una cosa. ¿Por qué? Porque buscábamos al paciente cuando ya tenía sintomatología. Ahora no. Ahora lo estamos buscando mediante sus anticuerpos. ¿Cuántos anticuerpos son el perfil básico? 3. ¿Cómo se llaman? GAP, guía, como la guía. Guía tipo 2G, ZN, T8. No tenemos que saber si caímos, sino para qué estaríamos en este caso. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Ya se lo apuntaron? ¿Se lo apuntaron? Muy bien. Le ponen a todo año, por favor. ¿Sí? Voy a decir, porque alguien no faltará muy distraído con ustedes también. Tengo gente nueva en el laboratorio que les usará zinc en vez de anticuerpos antietransportador de zinc. ¿Qué ha pasado? Entonces dicen, no, tú eres salido positivo. ¿Así? Sí, tiene 32 y cuánto yo. Vamos a repetirlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver sobre todo a mis pacientitos que tienen problemas de glucosa, pero no cuadran en un pacientito de diabetes. Entonces, ahí sospechamos y hacemos los anticuerpos anti-islotes, los 3 que acaban de aprender. Si me sale positivo, pues ya, digo, mi paciente tiene diabetes de tipo 1. Pero a estos pacientes de diabetes tipo 1 no necesariamente ya están en uso de insulina. Muchos de estos pacientes todavía tienen suficiente reserva pancreática para esperar un tiempo. Entonces sí, a veces se diseñan un tipo de nutrición, a veces ya el manejo es obviamente de especialidad. Muy bien. Ahora, si es que no me salen los anticuerpos como pensaba, ahí depende de la edad. ¿Por qué? Entre mayor edad, mayor probabilidad de que ya esté en diabetes. A los menores de 35 es menos probable. ¿Qué tengo que hacer? Buscar el péptido C. Entonces, volvamos a, ¿cuándo les enseño esto? En bioquímica. Si no me importa, no, si no, aprendo. La insulina es un propéptido complejo, donde primero está estirado y cuando se hace moñito, se da cuenta que le sobra un pedazo. Entonces, este pedazo que le sobra es el péptido C. Por lo tanto, la relación insulina-péptido C es igualita. Si mi paciente tiene péptido C, también tiene insulina. Jóvenes, esto se lo van a grabar a fuego. Si mi paciente viene con la insulina en la estratosfera y no tiene péptido C, ¿de dónde vino esa insulina? De botella o de tumor. El tumor sería viable, pero eso es muy inocente.
Los insulinomas son bien raros. Tengo como 1000 años y no he visto ni uno. ¿No es cierto? Y miren que he visto cosas raras. ¿Listo? Sí he visto pacientes con insulina elevada por botella. ¿Listo? Entonces, sí, su compañero tiene toda la razón, pero eso ya es para endocrinología avanzada, ¿sí? Por eso, jóvenes, cuando el paciente viene con una hipoglicemia muy severa y se le dosa insulina, se le tiene que dosar al mismo tiempo péptido C, porque si no, no puede saber si esa insulina venía de una célula o venía de un potecito. Entonces, lamentablemente, es probable que no se hayan enfocado mucho al hecho de que hay muchos problemas que son facticios. ¿Qué significa eso? Que no tienen nada que ver con fisiopatología ni nada, tienen que ver con personas utilizando ampollitas o tabletas de manera indiscriminada. ¿Entendido? Entonces, el péptido C es un marcador de insulina. Son estequiométricamente iguales. Por cada péptido C tengo una insulina, bueno, viceversa. La insulina se usa y el péptido C se queda nadando. Entonces, si es que mi paciente tiene alguna de las enfermedades raras que les he dicho, como síndrome de Down, Turner, otra que es frecuente por aquí en América Latina es la de Parkinson, fibrosis quística, ¿no es cierto? A ellos, digo, si es que tiene una de estas, le hago dosaje de péptido C y si me sale poquito, es decir, menos de 200, ¿cuánto es el valor? Entonces, este valor de corte sí va a estar. El valor de corte de péptido C, ¿cuánto es? 200. Si tiene menos, significa que mi pacientito tiene muy poquita insulina y le tengo que hacer los genes, o sea, ya tengo que hacer un estudio genético. Jóvenes, los estudios genéticos son carísimos. No andamos haciendo estudios genéticos así nomás. ¿Listo? Eso que ponen en la televisión, que es económico y se saca genes, es bastante sencillito en comparación a un diagnóstico molecular, ¿entendido? Entonces, si es que tu pacientito no tiene ninguna de estas enfermedades, pero ya tiene diabetes, lo pasamos ya para allá, para darle tratamiento. Pero si no, vamos a utilizar nuevamente el péptido C, ¿sí? Y si es que te sale poquito, lo ponemos en diabetes de tipo 2. Para los mayores de 35 años es mucho más probable que ya tengan sintomatología de diabetes y se va haciendo dosaje de péptido C. Entonces, si tiene menos de 200, es diabetes de tipo 1, y si tiene más de 600 es diabetes de tipo 2. La parte indeterminada ahí del medio para las personas de endocrinología. Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Que si quiero saber si mi paciente tiene insulina, el péptido C es muy valioso. Si mi paciente tiene menos de 200, es muy probable que no tenga suficiente insulina. Si mi paciente tiene más de 600, significa que está produciendo insulina y no le están haciendo caso a las celulitas, es decir, hay resistencia y por eso es una diabetes de tipo 2. Muy bien. Cuando estamos hablando de hemoglobina glicosilada, depende de tu objetivo terapéutico. ¿Cómo que depende de mi objetivo terapéutico, doctora? Sí. La edad del paciente es muy importante porque la sobrevida. Si yo voy a diagnosticar a un pacientito de 20 años como ustedes, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, ustedes deberían sobrevivir hasta los 73 años. ¿Cuánto de sobrevida tienen? La mayor parte. Entonces tengo que ser estricto para que no desarrolle complicaciones. Pero si me van a diagnosticar a mí, que ya estoy muy viejita y que estoy mucho más cerca de alcanzar la edad que dice que debo sobrevivir, ¿para qué vamos a hacer un manejo tan estricto? ¿No es cierto? Entonces, y también depende de las comorbilidades. Si diagnostico a una persona joven, es muy probable que todavía no tenga problemas ni de triglicéridos, ni de corazón, ni de ninguna otra cosa. Ya una persona mayor, si tiene una comorbilidad, pues hay que tener cuidado en interacciones, es más complicado. Por eso depende de cada paciente. De forma general, ¿qué cosa decimos? Todos los pacientes que tienen tratamiento deben tener menos de 7. Este sí me gustaría que por lo menos lo aprendan. Si tu paciente tiene 7 de hemoglobina glicosilada, que está apenas por encima de lo que consideramos normal, que es 6.4, significa que en promedio tiene 154 de glucosa. Jóvenes, ¿eso qué significa? Que entre lo bajo y lo alto saca 150. O sea, ¿siempre está con la glucosa alta? Sí. Entonces, por eso es que tenemos que manejar ese valor. Ahora, ¿cómo que vamos a ir? Sí,
Si es que es un paciente muy jovencito, le exige 6.5, como a ustedes, ¿no es cierto? Normalizar la hemoglobina glicosilada. ¿Le recomiendas a este paciente que se haga un control continuo de glucosa? No, no amerita. ¿Dónde sí amerita? Cuando el paciente es un poco mayor, ya un adulto que ya puede comenzar a generar comorbilidades, y entonces ese control de glucosa que estamos viendo aquí, ¿es permanente? No. Se recomienda que al menos sea una vez y lo sigas y de eso vayas viendo cómo vas modificando. Obviamente, si este paciente ya es insulino dependiente, sí se queda con el dispositivo de forma permanente. Es mucho más sencillo. Pero cuando estamos hablando de una glucosa continua, tenemos que evaluar 3 parámetros. El promedio, que es el TIR, o sea, ¿cuánto de promedio tenemos que tener? Que si no me equivoco estaba por 140 y algo. Muy bien. Luego está el TBR y el TAR, o sea, cuando está por debajo de lo que se espera y cuando está por encima de lo que se espera. ¿Por qué? Porque está diseñado para tener alarmas. Recuerden ustedes que les he dicho, la glucosa por abajo es más peligrosa. ¿Cuándo te da la primera alarma? En 75. Te dice no, porque si tu paciente te está haciendo hipoglicemias, eso significa que el tratamiento no es ideal o hay algo que tenemos que modificar, algo nos está faltando. En cambio, tenemos 2 valores altos. Aquí está, el primero está en 70. Depende del fabricante, ¿listo? Y el otro está en 54. Jóvenes 54 y es hipoglicemia severa. ¿Se acuerdan que les conté qué pasaba con la hipoglicemia severa? Sí, nunca, ¿se acuerdan que siempre se ha dicho que en mi clase pueden comerse? No me hago problemas con nada. Sí, jóvenes, la hipoglicemia severa lleva convulsiones. ¿Sí? Y a ustedes no les tengo que explicar que eso es peligroso, ¿sí? Cada vez que un paciente convulsiona mueren neuronas. ¿Listo? Y no creo que estemos a estar desperdiciando de esas. Yo creo que todas las necesitamos. Entonces, por eso, jóvenes, la hipoglicemia es un problema serio. En el caso, si el paciente está haciendo hipoglicemia, tienes que ver ese tratamiento. Bueno, yo no, el paciente que se encarga de eso. ¿Entendido? El equipo te va a dar una alarma. En cuanto a lo alto, ¿qué significa? Recuerden ustedes que entre más alta se mantiene la glucosa, mayor probabilidad de daño de órgano blanco. Entonces, nuestro primer corte alto es 180, que curiosamente es el límite de filtración de la glucosa, ¿o no? Sí. Y nuestro siguiente límite alto es 250. Y aquí están los porcentajes que te permiten. O sea, ¿cuándo te va a dar alarma? Cuando tu paciente esté por encima de 180 o por encima de 250. Pero en el reporte mensual te va a decir, tu paciente ha estado por encima de 180, digamos, 20% de las veces. ¿Está aprobado? Está aprobado. Te sale 30, ahí sí no, ya jaló. Entonces el tratamiento no está funcionando, ¿entendido? Por eso es que el control continuo de glucosa está tomando tanta importancia y comprenderán que en esta situación donde todo el mundo quiere tener un control continuo de glucosa, decirle al paciente que no le tienen que clavar versus que sí le tienen que clavar hace una diferencia o no. Con la única diferencia que si te clavan sirve y si no te clavan, no sirve. ¿Entendido? Jóvenes, ha pasado varias veces. Ya hay pacientitos que se han comprado estos dispositivos y terminan con las complicaciones que ahorita vamos a ver. ¿Por qué? Nadie les contó que en serio no están aprobados, ¿cierto? No tengo nada contra ellos. Entonces, ven ustedes, conforme va avanzando la edad de mi pacientito, le permito un poquito más, 7.5, 8, dependiendo de las comorbilidades, ¿sí? De cómo esté yendo el paciente. Y también, si es que ya está muy mayor, pues las exigencias y su polifarmacia va a ser un poquito más complicado. Entonces, puedo ir modificando eso. No tengo que exigir a todo el mundo que haga, entre más haga, mejor. ¿Cuáles son las complicaciones hiperglicémicas? Son 2. La cetoacidosis diabética, que normalmente dice solamente sucede en pacientes de tipo 1. Pero esto es muy importante, jóvenes. Cuando la diabetes tipo 2 está en sus últimos estadios, se pierde islotes del ambulance. Y entonces el paciente se comporta igualito a un paciente de diabetes de tipo 1. Entonces, lo importante, ¿qué cosa es? Cetoacidosis diabética sucede en caso de falta de insulina. Y los criterios son glucosa mayor de 200. El dosaje de beta-hidroxibutirato no lo he visto. Beta-hidroxibutirato es el cuerpo cetónico más abundante y se mide en plasma. Su sensibilidad es mucho mayor. Pero nosotros que tenemos nuestra poderosa tira de
que es muy buena si es que tu pacientito tiene más de 2 crucecitas. De hecho, jóvenes, a muchos pacientes que hacen, que no regulan bien glucosa, se les manda con las tiritas de orina a su casa y se le dice, ¿cierto? Lo ponen en la orina y si se pone morado, viene al hospital con su tira. No, mentira, la tira pierde color a los 5 minutos. Entonces, no, pero con que la paciente sepa, lo puede hacer en casa. ¿Haciendo qué cosa? Que el paciente acuda a control antes de que se nos complique más. Y como bien lo dice su nombre, tenemos que tener acidosis metabólica con un pH menor de 3 y con caída del bicarbonato. Pero en cambio, el estado hiperosmolar hiperglicémico es cuando me queda un poquito de insulina y por lo tanto no hay una buena regulación de las contrarreguladoras. Entonces, la insulina está presente y las contrarreguladoras están presentes. Entonces, lo que hacen es que la glucosa se vaya a la estratosfera. Entonces, ¿cuáles son mis criterios? Más de 600 de glicemia y que haya hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad es verdad que tiene una fórmula basada en sodio, pero jóvenes ponen calculadora de osmolaridad y meten los valores y ya está. ¿Listo? Van a ver que en algunos criterios dice más de 320, pero con 320 de hiperosmolaridad tu paciente ya está sintomático y con alteración de conciencia. Yo estoy a favor de la guía de la ADA de 2026 que dice 300. ¿Listo? Desde 300 ya estamos en peligro y no tiene que haber una cetosis marcada. Sí puede haber porque por disminución de insulina va a haber parte de cuerpos cetónicos. Entonces, tu pacientito no va a tener la tira tan intensa como otro paciente, ¿entendido? Pero existe algo bien simpático, que entre la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar hay un pacientito que tiene de los dos. O sea que a veces, cuando no cuadran los valores de laboratorio que les he dicho, es porque el paciente tiene algo más. Entonces, nosotros vamos a aprender los dos normalitos, ¿no es cierto? Porque esto no explica, esto es definiciones de laboratorio para la vida. Entonces, vamos a aprender las 3 definiciones de cetoacidosis diabética y las 3 de estado hiperglicémico, hiperosmolar. Esa es diabetes. O sea, comprenderán que hay que aprender un montón de valores. Sí, pero por favor, mi mensaje más importante, aunque no se aprendan los valores, igual les van a mandar los valores de laboratorio. No se puede hacer control de glucosa sin ingresar al tejido del paciente. No existe a día de hoy. Si me inventan uno, me retraso mañana, no hay ningún problema. Pero esto es bien importante, jóvenes. Pero el paciente dice, no, eso es de tecnología, usted no sabe. Cariños, no sabemos. La guía se ha publicado en marzo de 2026. No, hasta el día de hoy no lo han inventado. Pues, eso es bien importante porque quiero que aprendan y que a todo pacientito que ha salido esta cosa nueva, que ya no hay que clavarse el dedito, ¿qué le decimos? No está aprobado, no está reconocido y hay más riesgo de terminar hospitalizado. Salud. Entonces, ¿qué? Se claven el dedito. Lo del control continuo realmente es un reto, porque tener $450 mensuales para los aparatitos resulta un presupuesto aparte. ¿Listo? Muy bien, vamos con perfil tiroideo. Obviamente la más importante es TSH, que está producida por hipófisis, que está por ahí, ¿cierto? Y que controla la producción de T4 y T3. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente solamente dosamos las libres, porque las totales implican las libres más las que están unidas a las proteínas, como albúmina y la proteína transportadora de hormonas tiroideas. La T3 inversa es una discusión terrible entre los endocrinos. Unos dicen que sí, otros dicen que no sirve, pero ¿qué cosa es la T3 inversa que sí tienen que saber? Es lo que queda cuando ya no sirve la T4. O sea, la T4 es la forma de transporte. ¿Sí? La T4 es la que ven el bucecito por todo el torrente circulatorio. La capturan en la célula y la convierten en T3, que es la que tiene acción intracelular. ¿Y después qué se hace con esa T3? La vuelves T3 reversa. Y ya no sirve. ¿Listo? Es como apagar. En algunos casos, curiosamente, hay pacientes que agarran la T4 y en vez de convertirla en T3 útil, la convierten en T3 reversa. Y encima se atontó mal. Y esto por eso es muy importante como dosaje. Tienes que saber si es que se está convirtiendo a su modo activo o si está yendo sin trabajar a
T3 reversa. ¿Listo? Y luego tenemos tiroglobulina y calcitonina que son para cáncer. ¿Listo? Tiroglobulina y calcitonina son para cáncer. Muy bien. Nuestras pruebas inmunológicas están los anticuerpos. Tenemos que aprender. Son los anticuerpos anti-TPO. TPO es la, ¿cómo se dice? La que está solamente en tiroides, y este es muy importante para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes. Luego vamos a tener los antitiroglobulina. Los antitiroglobulina son anticuerpos acompañantes. Pueden estar junto con otros anticuerpos. Lamentablemente, si los antitiroglobulina están positivos solos, no tienen valor diagnóstico. Tienen que estar con algo. Y el otro, el anticuerpo antirreceptor de TSH, que es el que diagnostica enfermedad de Graves. Ustedes, doctor, ¿y cuál hacemos? Los tres juntos para determinar el perfil. ¿Entendido? Entonces se tienen que también saber esos. Entonces son los anti-TPO, los anti-tiroglobulina y los anti-receptor de TSH. Los antirreceptor de TSH no queda más que escribirlo de forma larga. ¿Cuál es el examen más importante que ustedes deben conocer? TSH. De hecho, si hubiera un valor que se quisieran aprender, es el de TSH. Los valores de TSH ideales están de 0.1 hasta 5. En los abuelitos se debería considerar un valor mayor, pero eso ya viene en la lista. O sea, dice, si tu pacientito no tiene más de 60 años, tiene derecho a tener hasta 7.5 de TSH. ¿Por qué me gusta que conozcan el valor mínimo? Si te sale menos de 0.1, puede ser una neoplasia. Entonces, los valores extremos son peligrosos y por eso tratamos de mantenernos en el rango. Y de hecho, por más de que el tratamiento sea dirigido a la T3 y a la T4, lo que controlas es TSH. Entonces, ¿con qué diagnosticas? Con TSH. ¿Con qué controlas? Con TSH. ¿Qué hay que aprender? Jóvenes, manejo inicial de hormonas tiroideas es de primer nivel. O sea, ustedes deberían ser capaces de decir TSH, perfil TSH T4. Y entonces, si es que tiene diagnóstico, va a el endocrinólogo. No, ya no les corresponde manejar, ¿qué les corresponde? Diagnosticar. Por eso es que hemos puesto este cuadrito. Este es el cuadrito más sencillito de TSH con T4. Ese es el diagnóstico, no un endocrinólogo me jalaría mis orejitas. Sí, pero yo le diría, disculpe doctor, estoy haciendo clases con quinto año y estamos aprendiendo lo que va en primer nivel de atención. De tal forma que se van a saber eso y cuando lleguen en endocrinología, usted va a corregir todo lo que yo he dicho. Pero esto es básico y se cumple para punto inicial. De ahí que hay chuchumil enfermedades de tiroides, buena suerte, sí. Entonces, comenzamos con lo más frecuente. Si tuvieran que escoger, por favor, estudien hipotiroidismo. ¿Listo? Es 8 veces más frecuente que el hipotiroidismo y hay series mundiales donde dice de que hay poblaciones con 10% de hipotiroidismo entre el subclínico y el sintomático, donde se ha generado una gran polémica. Hipotiroidismo subclínico se supone que es una de las causas de síndrome de fatiga crónica, que si le preguntan a usted, si usted no tiene nada que hacer, sí, porque yo tengo actividades para cuando no tiene nada que hacer, ¿sí? Les he dicho a las niñas que vayan a averiguar si es que venden medicamentos de tercera línea antibióticos en las farmacias normales. Cuenta como tarea, parece hasta legal, ¿no es cierto? Pero simplemente es porque no tiene nada que hacer. Ustedes no tienen nada que hacer, niños. Un día pónganse y díganle a todos los clínicos: doctor, ¿usted qué opina del diagnóstico de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica? ¿Cuál más? Esos dos. Uno te va a decir, no, eso no existe. Otro te va a decir, no, sí hay que hacerlo y todo. Y ahí se pueden echar horas de horas. Excelente tema de conversación. Pero sí puede ser que si otro te escuche y no está de acuerdo, eso se ponga un poco complicado. Pero muchísimo más interesante que el debate presidencial, definitivamente. Si no quieren hacer, si no quieren levantar polvo, no pregunten eso. Pero este de aquí, sobre todo, se ha visto de que muchos pacientes con hipotiroidismo subclínico tienen problemas leves, pero que no les permiten hacer su vida normal. Jóvenes, hipotiroidismo subclínico, curiosamente, no se denomina por los síntomas, es diagnóstico laboratorial. Así que, por favor, si el endocrino les dice que no existe, pues no existe. ¿Por qué? Es un diagnóstico laboratorial. ¿Cuál es el diagnóstico laboratorial de hipotiroidismo subclínico? TSH alta con T4 libre normal. ¿Entendido? ¿Sí? Hipotiroidismo subclínico, desde el punto de vista sintomático, es otra historia. Es
bien complicado y no. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, si hay uno que aprender, por favor. Obviamente el hipertiroidismo es lo contrario, ¿cierto? Te sale la TSH baja, haces la evaluación de T4 libre y si es que se encuentra elevada, estamos en hipertiroidismo primario. Las enfermedades primarias son las más frecuentes, significa que la glándula tiroides está afectada de alguna forma. La secundaria significa que es la hipófisis la que no funciona y las terciarias significa que es la del hipotálamo. El control del hipotálamo es muchísimo más complejo. No se ha demostrado feedback negativo completo. O sea, que cómo se regula está todavía en estudio. Una vez que le descubran, habrá que procurar psicología previa, ¿cierto? Y luego se pueda mejorar esto. Pero este es el perfil básico. Entonces, ¿en qué nos basamos? En que T3 y T4 van a comunicar a hipófisis cómo es que está yendo la cosa y de acuerdo a eso se produce la TSH. Por eso es que la TSH nos sirve de diagnóstico y de seguimiento. La T4 libre obviamente es la que va a tener mayor cantidad de función, es la que va a recibir los tejidos periféricos y por eso resulta la más importante. Normalmente, cuando ya está con el endocrinólogo e identifica sintomatología sugerente, se recomienda que sea con T3 libre porque completa la imagen y va a identificar si es que el problema es que no puede usar periféricamente o si es que está transformando mal la T3 y por eso no la está utilizando. ¿Entendido? Y muy importante también está el dosaje de T3 es indispensable cuando está sospechando tirotoxicosis. Tirotoxicosis es una elevación muy grande de las hormonas jóvenes. Este pone en riesgo la vida. Está categorizado como emergencia. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante. Problema de la tirotoxicosis puede ser facticio. Ya les dije que es facticio, ¿no es cierto? Sí, les acabo de decir, ¿no es cierto? Igual que la insulina, la hiperinsulinemia facticia, hay tirotoxicosis facticia. ¿Entendido? Entonces, si es que nuestra tiroides está normal, vamos a ver que responde a la TSH. Aumenta la TSH, las hormonas tiroideas y disminuye la TSH, disminuye las hormonas tiroideas. Hay muchísimas causas de hipotiroidismo e hipotiroidismo. Nos vamos a concentrar en las que son más frecuentes. El hipotiroidismo primario generalmente es Hashimoto. Y aquí es donde levantan su mano y dicen, doctora, pero Hashimoto puede debutar como tirotoxicosis. Sí, sí puede, porque como hay daño a las célulitas, liberan toda la hormona y luego se quedan sin hormona. Problema de Hashimoto. Esa es una de las formas. Lo más frecuente es que Hashimoto tenga anticuerpos que se van elevando poco a poco y de tal forma la tiroides va muriendo de poco a poco. Es muy importante controlar Hashimoto porque si no va a terminar destruyendo a la glándula a la larga. El problema es que si es que no se diagnostica Hashimoto a tiempo, este daño permanente y continuo va a terminar con la tiroides. Jóvenes, la tiroides es muy importante para mantener sistema nervioso central. Uno de los grandes casos en que los dices, no, esta paciente está medio sospechosa, es mucho más frecuente la patología tiroidea en mujer de 50 años, que comienza a pensar más lentito, no control de tiroides. Normalmente no se preconiza que haya controles habituales de tiroides, salvo en mujeres mayores de 50 años. Ahí sí, hagan las anticuerpos, es válido totalmente. ¿Por qué? Por la gran cantidad de valencia de enfermedades. Hashimoto en mujeres mayores de 50 es casi de libro. ¿Listo? Le comienzan a pasar cosas raras, le haces perfil tiroideo con anticuerpos y te da diagnóstico. Punto. Pero en el resto de población no hay otro motivo para que yo vaya tomando las hormonas tiroideas a todos ustedes. Por más que se estén durmiendo. Si alguien se está durmiendo, por favor, le da un codazo para que no se le caiga de la silla. La vergüencita. El hipertiroidismo más frecuente es la enfermedad de Graves. También es que si se cae, si se duerme es una cosa, pero discretamente, ¿no es cierto? Si se caen, no queda bien. Y más teniendo compañeros al costado. Esto es lo peor. No puedo ir a despertarlos uno por uno ya es demasiado, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo que el hipertiroidismo más frecuente es la enfermedad de Graves. Y hay que tener en cuenta que la enfermedad de Graves no se cura. La controlas y existe el riesgo de que vuelva a aparecer. Entonces, por eso, generalmente, en pacientes que han tenido enfermedad de Graves, seguimos con el dosaje de anticuerpos. Porque ¿qué anticuerpos se hacen? Los tres. En el caso de hormonas tiroideas, no se hacen los anticuerpos solos. Tienes que tener tu correcto. Porque como les he dicho, un hipertiroidismo se puede volver hipotiroidismo. Entonces, ahora sí veamos qué es lo que pasa.
El perfil completo, desde el punto de vista de la especialidad de endocrinología, son las tres, TSH y las dos líneas, ¿entendido? Entonces, ¿qué les hemos dicho? Que en los subclínicos son laboratoriales. Vamos a tener alteraciones de la TSH con las hormonas tiroideas normales. No he dicho nada de sintomatología. ¿En mi explicación de sintomatología? No. Hipertiroidismo y hipotiroidismo subclínico son valores laboratoriales. Ahora, aquí tenemos el hipotiroidismo primario, que es el más frecuente, donde vamos a tener gran cantidad de TSH y las hormonas, las dos bien bajitas. Si no te dan las dos bien bajitas, ahí comienzan las cosas sospechosas de la T3 reverse y las cosas medio raras que ya están más allá para la especialidad. El hipertiroidismo primario, pues es el patrón contrario, la TSH baja, pero ¿cuánto es el límite que les he dicho que no debemos ver? 0.1. Si sale menos de 0.1, hay algo más malo. Hay algo que hay que ver. Puede ser un nódulo, puede ser un tumor, ahí sí hay que tener cuidado. Luego tenemos el hipotiroidismo secundario, donde todo va a estar bajito, ¿no es cierto? Entonces, esta es porque la hipófisis no le puede enviar TSH. Y entonces, obviamente, la otra no responde porque no sabe que su jefa está enfermita. Entonces, en el hipertiroidismo secundario, lo más frecuente es la neoplasia secretoria, es decir, un tumor que está produciendo TSH, y como la glándula está sanita, la T4 y la T3 están saliéndote permanentemente algo. ¿Eso regula? No, porque la TSH normal está prácticamente anulada. ¿Quién está tomando el valor de TSH? El tumor, porque el tumor produce continuamente. Y luego tenemos la resistencia hipofisiaria a hormonas tiroideas. ¿Qué significa? De que el hipotálamo se atontó, o el hipófisis, perdón. Las hormonas están aumentando, pero no se da cuenta y por lo tanto sigue produciendo TSH. Entonces, por eso siempre decimos, trabajamos con TSH y por lo menos una hormona tiroidea. Este es el planteamiento completo cuando ya tienes sintomatología. Nuestro cuadrito sencillito y resumido que dijimos es de dar mensaje. Entonces, hemos dicho que siempre tomamos los tres anticuerpos. Tengan en cuenta que estos anticuerpos no son 100% efectivos. Van a aparecer en otros casos de autoinmunidad. En diabetes tipo 1 son súper frecuentes y viceversa. Cuando tienes un paciente con diabetes, es frecuente que te haga alteración tiroidea. ¿Listo? Eso es una asociación, no es un causa-efecto, ¿no es cierto? Eso es simplemente status. ¿Cuál es nuestro anticuerpo para enfermedad de Graves? Antireceptor de TSH, que justamente es un anticuerpo activador. En lugar de destruir celulitas, hace que trabajen más. Y en la tiroiditis autoinmune tengo que tener los dos anticuerpos. ¿Cuál es el diagnóstico? El anti-TPO positivo. En algunos casos no te ponen el anticuerpo antitiroglobulina, porque ya les he dicho que no es diagnóstico, simplemente acompaña. Este es el diagnóstico. Pero depende. Los que quieren hacerte, quieren malograrte el día, te lo ponen así. Pues, ¿qué hemos dicho que es tiroglobulina y calcitonina? Muy bien. Diagnóstico de cáncer. Tiroglobulina es una proteína que solamente existe en tiroides. Por lo tanto, cuando estás sospechando de carcinoma diferenciado, esto es bien importante. Actualmente la mayor parte de nuestros pacientes todavía los encontramos en estadio diferenciado. ¿Por qué les digo esto? Porque si es una paciente que lleva muchísimos años que no quiere pasar por el hospital hasta que la traen a rastras ya porque está muy enfermita, ya no está diferenciado, ya está avanzado y no se cumplen estas normas, eso es yo más complicado, ¿listo? Aquí estamos hablando de por qué generalmente se identifica los problemas de tiroides bastante iniciales y tratamos de resolverlos. Entonces, tenemos que ver si es que proviene de la glándula o si es que está proviniendo de una metástasis. Y entonces, por eso, antes de la cirugía, vamos a tomar los niveles de tiroglobulina. ¿Y qué esperamos? Que 1 a 2 meses del postquirúrgico se mantenga en cero, porque me he llevado la glándula. En cambio, si es que todavía encontramos tiroglobulina, son dos opciones. La tiroides tenía una distribución diferente y ha quedado un pedacito suelto por allá, o tiene una metástasis que tienes que buscar, generalmente con yodo. Eso es de la competencia. El yodo es súper efectivo para encontrar pedacitos de tiroides. Eso ya me toca a mí, no te enfrento, ¿no es cierto? Muy bien, pero tenemos otros problemas. Jóvenes, en la gestante es otro momento en el cual se considera valioso hacer tamizaje de hormonas tiroideas. Digo se considera valioso, pero no se hace.
Las alteraciones tiroideas de la madre pueden perjudicar el desarrollo de tiroides del niño. Entonces vamos a tener pacientitos que nazcan sin tiroides. ¿Cómo sé que no tiene tiroides? ¿Por qué? Le doso tiroglobulina y no tiene nada. Es como si se lo hubiéramos extirpado. Y la otra, la tirotoxicosis facticia. Tienes la TSH inhibida, la T4 y la T3, tanto totales como libres por la estratosfera, y no tienes ni una tiroglobulina. ¿Eso vino de tiroides? No, eso vino del frasquito. ¿Entendido? Entonces, muy importante, ¿sí? Jóvenes, la tirotoxicosis es una emergencia. Sea de célula o de frasquito, hay que tratar a la paciente. Pero si es de frasquito, jóvenes, no me va a regresar con tirotoxicosis cada que se le ocurra, ¿verdad? Es bien peligroso, jóvenes, la paciente puede que no sobreviva. Entonces, hay que identificarla y tratarla bien. Y la otra es calcitonina. Las células de calcitonina son las parafoliculares. Estos son los que producen hormonas tiroideas y estos son los que producen, obviamente, calcitonina. Este de aquí va a ser muy importante para el carcinoma medular de tiroides. Si bien es cierto, la neoplasia más frecuente es el cáncer diferenciado de tiroides, obviamente el carcinoma medular es el que va segundo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar los niveles. Si es que estoy sospechando de que hay una masa y algo, o sobre todo es por alteraciones del calcio, y te sale la calcitonina alta, te ayuda al diagnóstico. Y para el seguimiento, si es que se ha dado tratamiento, calcitonina debe desaparecer casi totalmente o desmoronarse con niveles bajos. Y si es que tengo una metástasis o una recurrencia del carcinoma, va a aparecer. Esto me equivoco, ahí he terminado. Ahí no se muevan. No vamos a mover. Todos han visto su nota. Muy bien. Todos tenían sus claves, ¿no es cierto? Todos están de acuerdo con su nota, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, en este momento, así, hay unos niñitos que me han marcado